¿Qué relación hay entre el Apocalipsis y el santuario? ¿Será que el vidente de Patmos, el apóstol Juan, tenía en mente algunas de las escenas de el Éxodo, el tabernáculo y el templo de Salomón? ¿Será que el santuario es la llave para entender los códigos, los enigmas del Apocalipsis? Si quieres ver la relación que hay entre estos servicios y el libro Apocalipsis, quédate con nosotros aquí en Evidencias. Bienvenidos a otro programa de Evidencias, continuando con esta serie acerca de las profecías. Hemos estudiado el libro de Daniel y ya hemos entrado en el libro de Apocalipsis. Hemos reconocido cómo Juan ve la mano de Dios a través de la historia, pero aparece una llave para entender el libro de Apocalipsis, y se trata del santuario hebreo, aquel sistema de sacrificios, fiestas y otras ceremonias que servían como rituales figurativos del plan de la salvación. ¿Será que en el Apocalipsis tenemos una llave con el santuario? ¿Será que a través de estas ceremonias podemos entender el futuro del mundo? Uno de los factores que ha sido ignorado al leer el libro de Apocalipsis es las escenas del santuario que aparecen a través de todo el libro. El libro de Apocalipsis, cada vez que va a iniciar una escena de 7 elementos, siempre inicia con una visión de Jesús en el santuario celestial. Por ejemplo, en el capítulo 1, cuando Juan tiene la visión, lo primero que ves es a Jesús caminando entre los 7 candelabros. Luego en el capítulo 4, a Juan le es permitido entrar por una puerta, y cuando entra, lo que él ve es el trono celestial, y dice que delante del trono habían 7 candelabros, habían 4 querubines alrededor del trono. Estos son elementos que eran parte del santuario. Acuerdo a Hebreos capítulo 9, versículo 3 y 4, en el lugar santo encontrábamos un altar llamado el altar del incienso, encontrábamos un candelero con 7 velas, y encontrábamos una mesa de panes. También Hebreos nos dice que había un lugar santísimo donde estaba allí el arca del pacto con los 10 mandamientos. Así que cuando en Apocalipsis capítulo 1 se nos dice que Jesús estaba entre los 7 candelabros, Jesús es descrito como caminando en el lugar santo. Lo mismo se ve en el capítulo 4, pero también el 4, el hecho de que Dios esté sentado en su trono entre 4 querubines, nos recuerda también en el santuario que habían 4 querubines, específicamente en el santuario de Salomón, habían 2 en el arca y 2 un poquito detrás. De esa manera formaban 4 querubines en el lugar santo. Así que cuando vemos en Apocalipsis estos elementos, lo que estamos viendo entonces es figuras o resemblanzas al santuario. Luego en el capítulo 6, versículo 10, se nos dice el 9 que vi las almas decapitadas debajo del altar, otra vez una alusión al santuario. Luego en el capítulo 8 vemos a un ángel que dice que está entre el altar del incienso y toma brasa, y esas brasas después son tomadas para tocar las 7 trompetas. Luego más adelante vamos a ver en el capítulo 11, versículo 19, que cuando se tocó la 7ª trompeta, se abrió el lugar santísimo y se vio el arca del pacto. En el capítulo 15 otra vez tenemos otra visión del santuario, donde ahora hay Jesús está intercediendo y dice que se llena de humo el lugar santísimo y ya nadie puede entrar, y entonces el que está ministrando sale y las plagas comienzan a caer. Si observamos Apocalipsis, cada vez que va a dar una sección tiene un santuario. Miremos, por ejemplo, capítulo 1, santuario, y luego vienen las 7 iglesias. Capítulo 4 y 5, santuario, y luego vienen los 7 sellos. Capítulo 8, santuario, y luego vienen las 7 trompetas. Capítulo 11 viene santuario, y luego vienen entonces
7 visiones, las cuales no están enumeradas, que están en el capítulo 12 y 13, no están enumeradas como 1, 2 y 3 como en las previas secciones, pero tenemos una sección como quiera de 7 visiones. Luego en el capítulo 15 otra vez tenemos una visión del santuario y ahora vienen las 7 postreras plagas. Así que podríamos decir que todo el Apocalipsis sucede alrededor de escenas del santuario. Todo lo que pasa alrededor del santuario, y es por eso que un entendimiento del santuario nos ayuda a comprender lo que está pasando en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 19, leemos lo siguiente: Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios. Allí se vio el arca de su pacto, y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. ¿Qué es lo que vemos aquí? En este versículo vemos que se menciona el templo de Dios. El texto original hace una referencia al lugar santísimo, al segundo compartimento del santuario. Y esto es reforzado por mencionar el arca de la alianza. En el santuario, el arca de la alianza se encontraba en el segundo compartimento, en el lugar santísimo. Y también hay un otro elemento que confirma esta interpretación, ya que el texto dice que hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Esta forma de describir estos fenómenos en la Biblia solo se da cuando Dios se hace presente. Por ejemplo, cuando Dios dio los mandamientos en los capítulos 19 y 20 del libro de Éxodo, aparece la descripción de estos mismos fenómenos cuando Dios se comunica con el pueblo. Entonces, asociando estos factores, tenemos seguridad de que el texto hace referencia al lugar santísimo. ¿Cuál es el significado de esto? Bueno, tenemos que recordar que en Apocalipsis, hasta el capítulo 11, las profecías presentan un contenido más histórico, desde el inicio del cristianismo hasta el tiempo del fin. Y del capítulo 12 hasta el final del libro, los eventos que se describen están enfocados en el periodo del tiempo del fin. De esta forma, notamos que estamos justamente en la transición del contenido histórico al del tiempo del fin. Y Apocalipsis 11:19 nos ayuda a entender cuál es el enfoque, qué es lo que va a cambiar, cuál es la importancia y qué es lo que está sucediendo dentro del plan de la salvación en el tiempo del fin. Noten lo siguiente. Este versículo, el versículo 19, es el último del capítulo 11. Luego comienza el capítulo 12. El capítulo 12 nos presenta un contexto del gran conflicto. Nos prepara para entender el conflicto final. En el capítulo 13 tenemos la operación del engaño, que sucederá en el tiempo del fin. Y en el capítulo 14, el mensaje de Dios para el tiempo del fin. Entonces, el versículo 11-19 nos prepara para entender este contenido, para entender qué es lo que está sucediendo en el tiempo del fin, cuál va a ser el engaño y cuál es el mensaje verdadero. Esto es lo que nos informa el versículo 19. Pero, ¿qué realmente nos quiere decir este versículo? Este versículo de Apocalipsis hace una mención al lugar santísimo. Si miramos, recordando que estamos hablando del lugar santísimo en el cielo, donde Jesús intercede por nosotros. Pero si estudiamos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cómo funcionaba el tabernáculo y el templo en el Antiguo Israel, eso nos ayuda a entender lo que está sucediendo ahora en el cielo. En Israel, ellos tenían el templo y varias ceremonias durante el año. Ceremonias que ilustraban cómo funcionaba el plan de salvación para ellos. Ahora, cuando llegaba fin de año, había una ceremonia especial que sucedía en el lugar santísimo. Esta era la única ceremonia que sucedía en el lugar santísimo, la cual se llamaba el Día de la Expiación. En el Día de la Expiación, el pueblo tenía que arrepentirse de sus pecados, buscaban a Dios, confesaban sus pecados, ponían su vida en orden, porque sabían que en aquel momento, en el Día de la Expiación, ellos serían perdonados o no, dependiendo de su comunión con Dios. Vemos que era un momento importante, ya que era un momento donde había perdón. Dios eliminaba el pecado dentro del pueblo.
Esta ceremonia se presenta en Levíticos capítulo 16. Esta ceremonia que se describe en el capítulo 16 de Levítico es lo que sucedía en el lugar santísimo en el día de la expiación. De esa manera, podemos concluir que cuando Apocalipsis menciona el lugar santísimo, está haciendo una referencia directa a lo que sucedía en el día de la expiación que se presenta en el Antiguo Testamento. Pero ahora es una ceremonia que se da en el cielo, o sea, a la forma en que Dios va a terminar el problema del pecado. Y es dentro de este contexto que debemos entender Apocalipsis 11:19, el verdadero día de la expiación, cuando Dios va a terminar con el pecado. ¿Y qué es lo que sucedía antiguamente en el día de la expiación? Las personas se arrepentían de sus pecados, buscaban el perdón, porque sabían que había una investigación sucediendo. Dios investigaba los corazones de sus hijos para saber si ellos estaban arrepentidos o no, si querían recibir el perdón o no. Y notamos desde el inicio del capítulo 11 que existen elementos de juicio siendo presentados. Por ejemplo, al comienzo del capítulo 11 dice: «Se me dio una caña que servía para medir, y se me ordenó: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y calcula cuántos pueden adorar allí». Entonces, cuando se mide el templo de Dios, en realidad se está investigando a los hijos de Dios. Es un juicio. Esto se confirma en el capítulo de 14, cuando se dice en Apocalipsis 14, versículo 7, que la hora del juicio ha llegado, o sea, el juicio ya comenzó. Entonces, esto es lo que nos presenta el versículo 19. Cuando aparece el templo y aparece la arca del pacto, estamos viendo una transición de escenas. Y a partir de ahora lo que está sucediendo es que en el cielo ha comenzado el juicio para perdonar al pueblo de Dios y salvarlo. En Apocalipsis se menciona el santuario. Vemos una escena en el capítulo 11 que nos lleva hasta el mismo lugar santísimo. Hay indicaciones claras en cuanto al tiempo, específicamente cuando la iglesia sería perseguida. Pero ¿podemos encontrar más detalles en cuanto al plan de la salvación si vemos la estructura del santuario en relación a Apocalipsis? Quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. Estamos de regreso con ustedes y hay varias preguntas que nos han hecho a través de las redes sociales, nuestra página en Facebook y también a través de nuestro correo electrónico. Les animamos a que continúen haciéndolo así. Hemos estado hablando en esta ocasión acerca del santuario y el libro de Apocalipsis. Ahora, después de nosotros haber visto ese escenario, pasamos al capítulo 12, donde se introduce una figura que muchas personas han tratado de identificar. Ahora, en una visión majestuosa, Juan ve una mujer. ¿Quién es esta mujer que es mencionada en Apocalipsis 12? En esta nueva sección de Apocalipsis 12 entramos con una imagen muy interesante que para muchos pareciera ser algo completamente nuevo, pero si reconocemos esta relación que tiene el Apocalipsis con el Antiguo Testamento, vamos a descubrir que especialmente esta imagen de una mujer en relación con Dios en términos de conexión es una imagen que ha sido utilizada en el Antiguo Testamento en muchas ocasiones para representar al pueblo de Dios. Así que vamos a tener una imagen de una mujer con unas características de una belleza, de una presencia. O sea, yo pienso que la presencia y la posición de esta mujer simplemente llama la atención y claro, van a ser contrastadas cuando vemos la imagen de otra mujer, la gran ramera en este caso, que por sus atuendos y el contraste entre ambas simplemente te muestra el tipo de simbología automáticamente que representan. Una es vestida de sol, con la luna a sus pies, las estrellas, o sea, una posición prominente. Y vamos a ver que es una figura central en medio de este conflicto. Lo que es interesante de este capítulo es cómo encierra muchos conceptos conectados con el resto de la Escritura y con aspectos bien fundamentales de la historia del plan de salvación. O sea,
rápido vamos a ver esta imagen y vamos a ver que está siendo amenazada por un dragón que es identificado como la serpiente antigua, diablo y Satanás, y rápido este conflicto serpiente antigua y una mujer que está por dar a luz, rápido hace un clic en cualquiera que ha leído los primeros capítulos de Génesis y nos recuerda este conflicto que fue anunciado en Génesis 3:15, donde tenemos estos mismos elementos. Tenemos una mujer, tenemos una serpiente y la promesa de una simiente que va a destruir esta serpiente. Así que rápidamente esto te hace una conexión entre este conflicto y triunfo anunciado en Génesis y una proyección de este mismo conflicto en términos del Apocalipsis en el contexto escatológico de los eventos finales. Así que vemos una imagen muy rica y vamos a ver en todo el capítulo que este detalle anunciado en el capítulo 3 de Génesis nos va a ofrecer mucho más detalles. El capítulo 12 va a expandir estos elementos que encontramos en Génesis 3:15 y claro, lo va a enriquecer con otros elementos que fueron añadidos luego de Génesis 3:15 en las revelaciones del Antiguo Testamento. Claro, al tratar de identificar entonces estas imágenes vamos a descubrir una mujer vestida de blanco, ¿verdad? Donde vemos que el color, ¿verdad? Un contraste sobre el tema de la pureza, la limpieza. Por ejemplo, los sacerdotes que usaban lino blanco. Estamos hablando de algo que habla respecto a la naturaleza moral y espiritual de esta mujer, que ciertamente, como ha sido utilizado en el Antiguo Testamento, es un símbolo del pueblo de Dios, que está conectado con Dios en esta imagen de matrimonio. Esta es una imagen que el Antiguo Testamento utiliza mucho cuando se habla de esta relación entre Israel y el pueblo de Dios, o el pueblo de Dios con Jehová, en términos de una relación de matrimonio. Así que esta es una imagen que nos resultaría completamente más sencilla dentro de las muchas que tiene el Apocalipsis, y claro, la vemos en una posición prominente en términos globales, ¿verdad? Está sobre la luna. Por ejemplo, recordamos el incidente de José y el sueño de los astros y todo. Vemos que cuando es acompañado de estos astros y está en una posición prominente, donde el sol y la luna le rinden, vemos un estatus de prominencia, ¿verdad? Un estatus de preferencia que tiene esta mujer en términos con el resto de la creación. Y definitivamente nos habla de esta relación especial que tiene la iglesia, el pueblo de Dios, con Dios. Es una relación que se adquiere a través del pacto. Este pacto que Dios hace con el pueblo, con su pueblo, es lo que le da este estatus de especial tesoro, que así es utilizado en el Antiguo Testamento, como Pedro menciona de la iglesia cristiana, que es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y le da este estatus también de prominencia. Así que vamos a ver que hay una imagen muy directa en esta función de quién es esta mujer, que es la representación de la iglesia y en un sentido más claro del pueblo de Dios. Es este pueblo fiel de Dios, porque vamos a ver que de ella va a surgir este hijo de la simiente, que definitivamente tenemos que identificarlo con la encarnación de Jesús. Así que si tratáramos de ubicar históricamente, uno diríamos, entonces, ¿es la iglesia o es el pueblo de Israel en términos nacionales? Porque de ahí sale Jesús. Así que yo pienso que debe ser hecha una identificación sobre el pueblo de Dios, porque es del pueblo de Dios, del pueblo del pacto, donde nace Jesús, y la simiente de esta mujer que continúa, que tiene relación con este primogénito, es la iglesia, que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aquí tenemos una visión de la guerra de las galaxias. Juan ve una escena de la encarnación, pero él hace un enfoque panorámico y ve más allá de lo que había ocurrido hace algunos años atrás, y se refiere al origen de esta guerra cósmica entre Dios y entre el enemigo. ¿A qué guerra se está refiriendo Juan y cuándo se originó la misma? Ahora es interesante porque vamos a ver en el contexto, dice la literatura apocalíptica, siempre ofrece este contraste de estas luchas, ¿verdad? En términos
de la esfera angelical, de la esfera celestial, y vamos a ver una imagen donde vemos un conflicto, ¿verdad? Vemos personajes que ya identificamos por el Antiguo Testamento, vemos a Miguel, ¿verdad? Algo que está relacionado con el pueblo de Dios, el representante del pueblo de Dios, con atributos divinos, ¿verdad? Incluso por el mismo nombre, que Daniel es identificado como el arcángel, el único en la Biblia. No hay más arcángel, aunque tal vez en la tradición popular se cree la existencia de muchos arcángeles. En el contexto bíblico solo hay uno, el que está sobre todos los ángeles, y es Miguel. Y este otro personaje que de primas a primeras, como diríamos, ¿quién será el dragón? En el contexto del Apocalipsis, porque no ha sido tal vez un término utilizado mucho fuera del Apocalipsis para identificar a alguien. Lo que es interesante es que el mismo capítulo nos ofrece otros alias de este personaje, así que logramos identificar por los alias ofrecidos en este capítulo quién es este personaje, y entonces tratamos de entender el contexto donde esto ocurre. Vemos que va a ser lanzado a la tierra, así que definitivamente este conflicto no ocurre en la tierra, y vemos que este dragón es la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás. Así que por lo menos vamos a ver el término diablo, o sea, que es usado más en el término del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que el acusador, pero cuando usamos el término en el Antiguo Testamento es Hasatán, que sería el adversario, que es utilizado en uno de los primeros lugares del libro de Job, que también nos habla de un conflicto, de una tensión, una controversia entre Satanás y Dios. Y luego encontramos pasajes interesantes como serían Isaías 14 y Ezequiel capítulo 28, que nos destaca también este conflicto en la esfera celestial de este personaje con la divinidad. Algunas puestas en el contexto directo en tensión con Dios, y a otras puestas, por ejemplo, en el caso del libro de Daniel, en contexto con este otro personaje que tiene también atributos divinos, que bien puede ser Miguel, o en conflicto con el Mesías. Así que vamos a ver algo sumamente interesante, y claro, el libro de Apocalipsis ahora nos va a hacer más detalles sobre este conflicto, y nos va a decir que este fue un conflicto que ocurrió en la esfera celestial, y que no solo tiene que ver con dos personajes, sino que este conflicto tiene proporciones numéricas. O sea, es Miguel y sus ángeles, y el dragón y sus ángeles. Y hablamos de algo que, si tratamos de seguir un cómputo del libro de Daniel, hablamos de millares. Cuando habla de los que le sirven, los ángeles que sirven a Dios, versus lo que pudiera tener este dragón, estamos hablando de un conflicto en proporciones cósmicas, que nos hace ver que esta batalla no es una batalla solo entre dos personajes, sino entre dos personajes y mucho más personas o seres envueltos en esto. Así que interesante este capítulo, porque nos ofrece una visión como histórica del conflicto, donde vemos primero un conflicto que ocurre en el cielo en primer lugar, y luego algo que se mueve del cielo a la tierra y que continúa, pero que está esperando una solución. Lo interesante es que la Biblia comenzó anunciándonos este conflicto de una manera muy breve. O sea, Génesis 3:15, volviendo a este pasaje, nos ofreció una perspectiva, claro, ya desde la visión terrenal de este conflicto, de que hay un conflicto entre la mujer y la simiente, pero que así como este panorama de Apocalipsis nos muestra la victoria del bando divino contra este personaje, Génesis 3:15 nos aseguró desde el comienzo de la revelación bíblica la victoria. Aunque anticipa un conflicto, anticipa una tensión entre dos simientes y el triunfo final de la simiente divina, nos dice que hay un conflicto en desarrollo, y el libro de Apocalipsis es lo que nos va a hablar. O sea, un conflicto que ocurrió en el cielo, hay victoria en el cielo, este conflicto se mueve a la tierra. Génesis 3:15 y muchos pasajes de la Biblia y los evangelios y Pablo nos muestran que hubo una victoria sobre este conflicto en la cruz, que es lo que garantiza la victoria. Realmente fue el triunfo sobre las fuerzas del mal, el juicio de este enemigo,
mucho, dice Pablo, ocurre en la cruz, pero la eliminación definitiva de este personaje y de sus seguidores va a ser un desenlace que está ocurriendo, que va a ocurrir en el desarrollo de los eventos finales, y es anticipado en capítulos posteriores del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 12 nos deja descorrer el velo detrás de la guerra de las galaxias. Es un pasaje único donde nos da la oportunidad de ver lo que antes no habíamos visto. Detrás de los conflictos, detrás de las situaciones que nosotros vemos de manera superficial, hay una batalla entre Satanás y el Dios creador. En Apocalipsis 12 no solamente vemos las etapas de lo que había ocurrido poco antes, sino que nosotros vemos lo que había ocurrido en el origen de estas batallas. Nosotros podemos ver cómo Dios está haciendo intentos para salvar a su pueblo. Pero todavía hay más. ¿Cuáles son los resultados que hasta ahora han sido cuestionados? ¿En qué etapa estamos en esa batalla? Si quieres conocer un poco más, quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. Qué bueno que te has quedado con nosotros y te animo a que continúes haciendo esas preguntas a través de nuestra página web. En esta ocasión hemos estado analizando la relación que hay entre el libro de Apocalipsis y el santuario. Ahora notamos la ira que tiene Satanás al no haber podido destruir a Cristo, y ahora toda esa ira la vierte contra la iglesia. ¿Cómo él se convierte en un acusador? ¿Cuáles son algunas de sus artimañas y por qué él tiene tanta ira? Ahora, ya hemos de cierta forma identificado quién es este enemigo, ¿verdad?, que está en conflicto no solo con la divinidad, con Jesús, sino en conflicto con sus seguidores, porque eso es lo que nos dice claramente el capítulo 12 de Apocalipsis. ¿Cuál es su estrategia? Y lo interesante es que yo pienso que Apocalipsis nos da una idea, pero si recogemos el resto de lugares donde este personaje es mencionado, vamos a descubrir una estratagema, o sea, una estrategia de ataque, y descubrimos cuál es su agenda en términos particulares. Si la vemos identificado, rápidamente vamos a ver que hay un conflicto claramente contra aquellos que estén siguiendo a Dios, y eso lo vamos a ver desde Génesis 3:15. El libro de Job, interesantemente, nos muestra que parte de esta controversia tiene que ver con Dios y la adoración a Dios. Cuando Satanás es cuestionado y se le muestra cómo hay gente que, a pesar de que el mundo está como está, sirve a Dios, como en el caso de Job, Satanás levanta este cuestionamiento respecto a las intenciones de Job para adorar a Dios y también de la forma en que Dios se relaciona con su creación. Así que vamos a ver en el libro de Job que este conflicto entre Satanás y Dios y Cristo es un cuestionamiento sobre el carácter de Dios y sobre esta propuesta satánica de poner en duda la motivación de Dios y la motivación de aquellos que sirven a Dios, entendiendo que siempre va a estar motivada por interés, donde Dios compra la adoración, y que nunca va a ser motivada por motivos altruistas o correctos. Así que vamos a ver que esto es uno de los enfoques de este conflicto sobre el carácter de Dios, que está bien claro y bastante evidente en el libro de Job. Encontramos también a este personaje operando a través de la historia bíblica como un instigador, alguien que trae ideas de hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. Es presentado también en la Escritura como el acusador, incluso el mismo término con los cuales son identificados es adversario, es lo que significa el término Satanás, alguien que está en contra, y lo otro es acusador. Así que si vemos, es alguien que está en contra de este orden divino y de la forma en que Dios se relaciona con sus criaturas, y alguien también que se dedica a la tarea de acusar, y también es presentado como un mentiroso y como alguien que mata, o sea,
no tiene escrúpulos en utilizar cualquier medio para conseguir el fin que anticipa. Lo que resulta interesante de esta presentación de este personaje es que tal vez en el escenario de Apocalipsis 12 este conflicto se ve de una naturaleza bélica y no sabemos, hablando del pasado en la eternidad, cómo se desarrolló todas las esferas de este conflicto, si en algún momento hubo un conflicto en un carácter físico al nivel de seres celestiales, no sabemos, pero sabemos que junto con lo que pudiera haber sido un conflicto bélico, como tal vez pudiera ser destacado en el libro de Apocalipsis, sabemos que parte de este conflicto está en estas otras funciones que tiene este personaje de difamar, de alterar y de confundir a la gente respecto al carácter de Dios. Incluso Ezequiel capítulo 28, cuando habla, especialmente es traducido en algunas versiones, de la multitud de tus contrataciones, muchos han sugerido que el término realmente puede ser entendido como alguien que está llevando chisme, perjurio sobre otra persona a otros, y que aprovechando su posición exaltada hace que esta difamación afecte el carácter de aquel que él quiere, porque dice Ezequiel 28 que lo que quiere es sentarse en ese trono, igual Isaías 14, donde se sienta Dios. Así que vamos a ver que la naturaleza de este acusador y su función es una función difamatoria. Ahora, ¿cómo vamos a descubrir y mostrar evidentemente sus colores? Pues un ejemplo anterior fue el caso de Job. En Job se tuvo que probar si esta difamación, este argumento satánico tenía validez o no, y Job fue el laboratorio de este conflicto, y Job en cierta forma participó en esta vindicación del carácter de Dios. Y ciertamente yo creo que era un personaje que apunta a la función de Jesucristo, en quien realmente vamos a ver una vindicación del carácter de Dios, y vamos a ver a Satanás tratando de instigarlo a través de toda su vida, amenazando su misma aparición en este mundo y acompañando en todo su ministerio formas de cómo arruinar, obstaculizar, participando en contra de esto, de alguien que quería mostrar el verdadero carácter de Dios a la humanidad. Así que al final quedamos con dos imágenes de Dios: la imagen que nos ofrece Satanás, que es un acusador, que es un mentiroso, que es un asesino, o la imagen de Jesús, que nos da una imagen correcta y adecuada de quién es Dios. Y la invitación del Apocalipsis es aceptar la revelación de Jesucristo, no solo de su persona, sino la revelación de Jesucristo acerca de quién es Dios. A pesar de que Satanás está airado, porque ya no puede ir a atentar, a cuestionar y a acusar en el cielo, y está tratando de destruir al pueblo de Dios, vemos que la iglesia recibe ayuda. Acompáñeme en Apocalipsis 12, versículo 14. Pero le fueron dadas a la mujer 2 alas de gran águila, para volar de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde recibe alimento por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tras la mujer, la serpiente echó de su boca agua como un río, para que ella fuese arrastrada por la torrente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó por completo el río que el dragón había echado de su boca. ¿Cómo es que es ayudada la iglesia en estas circunstancias? Apocalipsis 12 inicia con una mujer, y luego esa mujer es perseguida por un dragón. Y el capítulo 12, al versículo 6, dice que la mujer huyó al desierto, donde es sustentada por 1260 días. Este concepto aparecemos entonces que luego en el versículo 14 volvemos a relatar lo que pasó con la mujer, y ahora huye, pero en vez de decir 1260 días, usa años, tiempo y la mitad de un tiempo, por ese mismo periodo, 3 años y medio. De manera que desde el versículo 6 hasta el versículo 14 tenemos un paréntesis donde se presenta una guerra galáctica entre Miguel y Satanás. De manera que cuando entendemos la huida de la mujer, tenemos que mirar
que desde el versículo 7 hasta el versículo 13 hay un paréntesis y debemos mirar la historia o la profecía ignorando estos versículos. Cuando notamos, lo primero que vamos a mirar es que la mujer va al desierto y es sustentada. Y esto en un sentido causa ira al dragón. Y uno se pregunta, ¿por qué el dragón se aira contra la mujer? ¿Qué es lo que ha provocado que el dragón se aire? Es interesante que cuando la mujer huye al desierto, a un lugar, dice el texto, preparado para ella. Pero cuando vamos a la parte, al interludio, al paréntesis, notamos que en la guerra que hubo entre Miguel y Satanás, dice que no se halló lugar para Satanás. Si ustedes miran el contraste, van a notar que para Satanás no hay lugar, pero para la mujer sí hay lugar. Esto indica que una de las razones por la cual el dragón se aira tanto contra la mujer es porque para la mujer sí hay lugar, pero para él no hay lugar. En un sentido, él ve a la mujer como quitándole el lugar que a él le corresponde. Y dice el texto entonces que el dragón le hace guerra por 1260 días. Según vimos en el libro de Daniel, cuando estudiábamos en capítulos anteriores, notábamos que este periodo de 1260 días o también 3 años y medio se refiere al periodo en el cual la iglesia sufrió persecución, en el cual la iglesia fue perseguida de acuerdo a Daniel 7:25, y mirábamos que esto pasó desde el año 538 hasta el año 1798. De manera que cuando vemos en Apocalipsis 12 que la mujer se esconde por todo este tiempo, en un sentido la mujer desaparece. Luego, esta persecución, Apocalipsis versículo 14 y 15, da a entender que termina porque la mujer tiene que huir. Y después del desierto, tiene que huir a una tierra seca. Si el cumplimiento de los 42 meses o 3 años y medio o 1260 días se terminaron en el año 1798, indica que esta mujer está huyendo antes de esta fecha, antes de 1798, para poder escaparse. Pero tiene que ser cerca de esta fecha porque es cuando finalmente encuentra auxilio. El texto dice que el dragón arrojó agua sobre la mujer, pero la tierra la ayudó. Es decir, la persecución vino sobre la mujer, pero ella tuvo que correr hacia un lugar donde había tierra que pudo deshacer todas las aguas. Históricamente, la iglesia, después que sufrió toda esta persecución en los años 1600, 1700, vio la necesidad de escaparse de Europa, que era donde en ese momento estaba la iglesia. Y gracias a los descubrimientos de Cristóbal Colón de América, justamente interesante, una tierra nueva, desconocida, la iglesia huye, específicamente a América del Norte, a Estados Unidos, donde encuentra una libertad y donde ya la persecución de la iglesia de ese entonces ya no tiene jurisdicción, y ellos ven en América la libertad donde ya por fin la iglesia no sufre de persecución. Y de esta manera el texto confirma que la mujer fue ayudada por la tierra, por una tierra nueva, donde encontró descanso de las persecuciones que estaba sufriendo. Y esto pasó justamente en el año 1700, en los siglos 1700, 1800, cuando vemos que en 1776 Estados Unidos recibió hasta libertad de las colonias europeas, y donde quedó completamente libre y surge como una iglesia o como una nación protestante, protestante a la iglesia que en ese momento existía, la iglesia católica, apostólica romana, que dirigía todo el continente europeo y tenía todo en control en Europa. Pero al ser una nueva nación, Estados Unidos le quitó todo el poder religioso a este país y permitió que los protestantes, lo que se rebelaron, ese grupo de cristianos que entendía que lo que le estaban enseñando era incorrecto, y revive una verdad donde somos salvos por fe y no por las obras que se nos decían que hiciéramos, ven en América su libertad y deciden ahora formar una nación basada en estas creencias protestantes. Satanás es el gran conspirador.
Él sí ha tratado de destruir a la iglesia. Él tiene una guerra precisamente contra ti. Te quiere destruir de cualquier manera. Y esas evidencias van más allá que la arqueología o lo que yo te pudiese mostrar en algún montículo antiguo. Se encuentra en tu experiencia. Lo has visto en la enfermedad, lo has visto en el odio, lo has visto en la muerte. Esos son evidencias de que estás siendo acusada, de que Satanás te quiere destruir a ti, mi querido amigo. Pero tenemos esperanza. Hay ayuda que ha sido ofrecida y también de eso tenemos evidencia que va más allá de los libros. Lo hemos experimentado a través de nuestras vidas. Pero en este capítulo habla un poco más acerca del pueblo especial que ha sido llamado para una hora especial. ¿Quieres conocer más detalles acerca del mismo? Pues no te vayas después de esta pausa aquí en Evidencias. Hemos llegado a la última parte de nuestro programa. Tal vez ahora es que has comenzado a sintonizar el mismo. Esta es parte de la serie de profecías y hoy hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis, el capítulo 11 y el capítulo 12. Nosotros, cuando hablamos del conflicto cósmico, hablamos de una guerra de las galaxias, lo que está haciendo Satanás para destruir al pueblo de Dios y cómo Dios interviene para salvar a su pueblo. Él le ha dado formas de ser protegidos. Ellos han sido guardados. ¿Pero cómo? Aquí, en el último versículo del capítulo 12, nos señala cómo Dios ha estado protegiendo a su pueblo. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Él se puso de pie sobre la arena del mar. Entendemos entonces que los mandamientos no se refiere a alguna forma de restringir o de nosotros coartar la felicidad de las personas. Es precisamente para proteger a aquellos que quieren ser guardados. Se refieren a 10 promesas que nos aseguran felicidad. Este grupo de personas pertenecen a un grupo pequeño llamado el remanente. El remanente es un motivo, un tema que se habla a través de todo el Antiguo Testamento y lo vemos también presente en el Nuevo Testamento. Hemos visto algunas de esas características. ¿A qué se refiere el libro de Apocalipsis cuando habla acerca de el remanente? En Apocalipsis 12 vemos la secuencia, una mujer, luego esa mujer da a luz a un hijo, pero ese hijo dice que es arrebatado y va al cielo, esa mujer huye al desierto y finalmente el capítulo termina con que la mujer tiene hijos y el versículo 17 le llama a esos hijos el remanente. De manera que tenemos una secuencia que va en progreso. Mujer tiene hijos, luego ese hijo se va, luego tiene más hijos y a esos hijos es que el dragón persigue. Por alguna razón, algo debió haber pasado cuando la mujer huyó al desierto y fue ayudada por la tierra, que ya la mujer sale de la historia y ahora la batalla se concentra en los hijos. Más adelante vamos a ver en Apocalipsis 17 qué fue lo que pasó con esta mujer, que ahora la guerra es solamente contra el remanente. ¿Qué significa la palabra remanente? La palabra remanente aparece por primera vez en el libro de Génesis hablando de Noé. Noé dijo, solamente he quedado yo solo. La palabra allí es remanente. Remanente significa lo que queda, lo último. En el término bíblico es usado para referirse a un grupo fiel que ha quedado cuando las demás personas han apostatado o han abandonado su fe. En la Biblia se menciona en varias ocasiones el concepto del remanente. Y aquí en Apocalipsis, cuando dice este es el remanente, lo que está diciendo, bueno, este es el grupo que ha aguantado, este es el grupo que ha soportado hasta el final. Es el grupo que le hace batalla al dragón. Cuando tomamos eso en cuenta,
el texto está diciendo, esta es la iglesia verdadera, este es el grupo o el pueblo fiel de Dios. Se identifica este remanente con dos elementos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Eso significa que para ser remanente hay que tener estos dos elementos, el testimonio de Jesús y la fe. Luego más adelante vamos a ver en Apocalipsis capítulo 14 que el remanente, aunque no usa la palabra, pero es el que le hace la guerra a la bestia, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos. Así que hay un concepto entre guardar los mandamientos y el remanente. Eso indica que los 10 mandamientos tendrán una función muy importante en el conflicto final que Apocalipsis capítulo 13 presenta de la guerra de la bestia que hay allí contra el remanente. Y es por eso que los que lo guarden son aquellas personas que serán considerados el pueblo de Dios. De esta manera, el libro de Apocalipsis entonces presenta que a pesar de todos los problemas que hayan habido a través de la historia, Dios se ha mantenido un remanente. Dios siempre ha guardado a un pueblo que ha permanecido fiel. Es como en el caso de Elías. Elías pensaba que él estaba solo y le dijo, Señor, solo yo he quedado, la palabra remanente aparece allí, solo yo he quedado siendo fiel a tu pueblo. Y asimismo ahora Dios garantiza que al final de la historia hay un pueblo que va a permanecer fiel, guardando los mandamientos de Dios y teniendo la fe de Jesús. El libro de Apocalipsis tiene una llave en el santuario. A través de ese sistema nosotros podemos entender el plan de la salvación para todos nosotros. Aquí nosotros también podemos ver y reconocer que la guerra es más que simplemente yo con comer demasiado, yo con mis finanzas o contra mí mismo. Se refiere a una guerra mayor, una guerra de las galaxias en las cuales Satanás está tratando de destruirnos a todos y a la humanidad. También nosotros hemos visto cómo Dios ha protegido a su pueblo, lo ha guardado de diferentes maneras, a pesar de que en algunas ocasiones algunos han tenido que pagar con sangre su fidelidad al Señor, a pesar de que en algunas ocasiones hemos visto descender al descanso a aquellos que luchaban contra la enfermedad y finalmente han muerto. Se nos ha dado una garantía de felicidad y fidelidad en Cristo Jesús. Hemos visto cómo esa fortaleza de los mandamientos del Señor nos protegen en esta guerra. Hemos visto cómo somos parte de un pueblo escogido, de un remanente, el cual, a pesar de las dificultades, las pruebas, a pesar de que hemos sido atacados por el enemigo, todavía nosotros podemos permanecer fieles al Señor. No se trata de un club exclusivo. Personas que se sienten mejores que otros, que están en un estatus diferente. Se refiere a aquellos que han aceptado el regalo maravilloso de Cristo Jesús y al ponerse en sus manos han decidido vivir según Él lo ha establecido. A través de la forma en que ellos han sido salvados, viven una vida de agradecimiento y ese estilo de vida los hace particulares, diferentes. ¿Quieres tú escuchar la voz del Maestro? ¿Quieres reconocer la forma en que Dios ha estado planificando salvar tu vida? Acéptale a Él. Sé parte de lo que Él ha programado para tu experiencia. Permítele que Él pueda dirigir tu vida.